Ahora de otro tema que también es bien relevante, que tiene que ver, como decíamos, con el abordaje a la salud de la diversidad sexual. Está con nosotros el médico formado en Medicina de Familia y Comunitaria, Daniel Márquez. Daniel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y tal vez, el motivo de la convocatoria tiene que ver con una información que se recogía en estos últimos días en la prensa. Colectivos y familias de niños trans crearon una lista de profesionales amigables en torno al acceso al sistema de salud para esta población, pero también yo creo que es una buena oportunidad para ponernos un poquito a tiro con lo que es una puesta a punto 5 años de lo que ha sido la aprobación de esta ley trans, como se la conoce, que tuvo en su momento muchísimos detractores, que tuvo también defensores, hasta iniciativas, hasta se juntaron firmas en contra de esta ley. Buena oportunidad para saber en qué estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Usted integra uno de prácticamente los pocos equipos multidisciplinarios que trabajan, en este caso en la órbita de ACE, dirigido a esta población. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Con quiénes trabaja? Cuéntenos un poquito. Bien, primero un placer estar con ustedes nuevamente, compartir sobre estos temas que son muy importantes, que están llenos de tabú y que están llenos de mala información también. Teniendo en cuenta esto que decías, la ley trans vino a legalizar la vida de muchas personas que era ilegal en su momento. Hace poco tiempo presentamos un trabajo que se llamó De la clandestinidad al consultorio. Cuando empezamos con esto, hace 15 años, las personas nos esperaban en el garage donde dejábamos los autos para preguntarnos si éramos nosotros los médicos que atendíamos a esas personas porque estaban tan excluidas del sistema de salud que iban a pedirlo como favor, digamos, el acceso a los servicios de salud como favor. Imagínense ustedes que la salud es un derecho humano que limita cualquier otro derecho. Si no tenemos salud no podemos ejercer ningún otro derecho. Bueno, estas personas, aparte de muchas de ellas vivir en la pobreza, muchas veces ser excluidas de sus familias, del trabajo, de la sociedad, del sistema educativo, también excluidos de la salud. La ley trans vino como a formalizar que es obligatorio, entre otras, muchas otras cosas, es una ley integral, la atención a la salud de estas personas. ¿Qué sigue ocurriendo? Sigue ocurriendo que falta formación y que la homofobia, la transfobia, la lesbofobia en general todavía está presente, ni que hablar en la sociedad, pero también en el sistema de salud. Eso es muy potente. La lista que comentabas a mí me genera como contradicciones. Me genera una alegría, por un lado, porque personas de la diversidad sexual, sobre todo personas trans, transitaron por el sistema de salud situaciones muy difíciles en las cuales generaron una lista en las que sí encontraron gente amigable y gente que no, y eso le puede servir a otros y otras usuarias, pero me genera una tristeza que tenga que existir una lista para que las personas de la diversidad sexual puedan atenderse. Eso es grave porque hasta hoy nosotros seguimos atendiendo la falta de acceso al sistema de salud que abre el mercado clandestino. Cuanto más cerrado está el sistema de salud, más se favorece el mercado clandestino. ¿A qué me refiero con mercado clandestino? Me refiero a comprar hormonas de uso veterinario, cruzar la frontera, consumir hormonas a muy altas dosis que dañan permanentemente la salud. Y hace muy poquito decidimos, en uno de los equipos en los que trabajo, hacer un registro fotográfico de la inyección de productos tóxicos a las cuales acceden estas personas. Les parecerá increíble, pero en Uruguay, hoy, 2024, las personas todavía acceden a inyectarse silicona industrial y aceite de avión. Eso trae, y aprovecho que el programa también es un promotor de salud, me encanta que estas cosas ocurran porque las personas que están del otro lado pueden evitar acceder a estas cosas. Por muy poco dinero se inyectan un producto que tiene consecuencias irreversibles. A corto plazo, infección, muerte, y a largo plazo o mediano plazo, insuficiencia renal, migración de silicona, vivir en situación de discapacidad. Y eso ocurre hoy. Y yo tengo la teoría casi confirmada de que cuanto más cerrado está el sistema para estas personas, más se abre la inyección de productos tóxicos. Clínicas, ni clínicas son cuartos de hoteles, son casas de personas donde se inyectan estos productos. Entonces creo que si bien todavía tenemos esto de Uruguay, un marco legal, país gay friendly, trans friendly, etc., en la cotidiana y quienes están del otro lado,
en sus casas también son promotores de salud y esa barrera hasta social se vive en la cotidiana. Entonces, creo que ahí está el desafío. Más allá del marco legislativo muy bueno que tiene Uruguay, todavía hay prestadores de salud que ni siquiera brindan la más mínima prestación. Ni equipo multidisciplinario, ni consejería. No voy a nombrar ningún prestador acá, pero hay prestadores que tienen una concepción, no quiero adjetivar, sí, contraria a varios derechos. Sí. Sí, exacto. Y que le dicen a las personas, mira, anda a hacerte socia de tal lugar que ahí te solucionan porque acá. Claro, acá como estamos, pasaba vamos, un poco con exacto. Como pasaba con algunas otras cosas vinculadas a los derechos. Sí. Entonces, volviendo a lo que preguntabas, la ley trans vino un poco a ordenar eso y vino un poco también a problematizarlo. También trajo algo negativo la ley trans. A ver. Trajo el discurso de los grupos antiderechos que todavía sigue presente. Me pasa todavía en la consulta, y ustedes lo habrán sentido, de que está como esa fábula de que nosotros, médicos, vamos a hormonizar a niños sin consentimiento de los padres, que vamos a operar a niños sin el consentimiento de los padres. Y parece gracioso, pero es trágico, porque imagínense que yo, en todos los lugares que trabajo, venga un niño y diga, hola, ¿qué tal? Quiero hormonizarme. ¿Cómo no? Pasá por acá. O quiero operarme. Elegí qué cirugía vas a hacer. Pero eso que parece ilógico, cuando van los papás súper angustiados a la consulta, varias de las cosas que plantean es esta. Yo no quiero que operen a mi niño sin mi consentimiento. Entonces, todas estas cosas que a veces cuando no medimos las repercusiones que tienen, dañan directamente la salud de las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información. Se dice mucho y y repercute directamente en que las personas, en vez de ver un aliado en el sistema de salud, pueden llegar a ver un enemigo. Y ahí también se favorece el sistema clandestino. Bien, para eso estamos hoy, para dar información, para saber concretamente cuáles son los procesos que ustedes pueden atender, cuáles son las circunstancias, bueno, las distintas problemáticas con las que llegan a su consultorio, pero también lo que usted decía, bueno, la información nos interpela a todos, ¿no? Porque tuvimos horas de debate aquí mismo y en muchos medios sobre el tema de la ley y a veces todos creemos un poco que hecha la ley ya está. Los temas se solucionan, hay que retomarlos y en eso estamos. Pero también creo que lo que usted está planteando interpela no solo al sistema de salud, a a quienes rigen o a quienes dirigen determinadas instituciones que pueden tener determinadas ideas, sino al mano a mano de sus colegas en el consultorio. Pero claro. Que ahí es el paciente con el profesional y el profesional que le dice, mira, esto acá tal vez no, pero mira que hay un lugar donde no vayas, no te dejo solo. Exacto. ¿Qué pasa ahí? Nuestra principal tarea, yo creo que... Yo siempre tiro esto que puede ser un poco polémico y a mis colegas no les gusta del otro lado, pero el sistema es bastante médico hegemónico y los médicos sabemos poco de salud. Sabemos algo de enfermedad. De salud sabe mucho la gente. De salud sabe mucho las enfermeras, de salud saben mucho las maestras, de salud sabe mucho la gente del barrio, de salud sabe mucho la red, de salud sabe mucho las propias personas. Uno conoce su cuerpo, etc. Nosotros aprendimos a diagnosticar, aprendimos enfermedades, etc. Cada vez, por suerte, más la Facultad de Medicina, la Universidad de la República, enseña más a reconocer el saber del otro. Yo creo que ahí, en las consultas, pasa algo que todavía nos cuesta entender que nuestra principal tarea es acompañar procesos. Y muchas veces explicar lo que está pasando, que la persona esté atenta un poco a eso. Y el abordaje que trae propio la medicina familiar y comunitaria. Uruguay es único en el mundo respecto a la diversidad sexual porque la trajo esa disciplina. Uruguay empezó a implementar este tema a propósito de una disciplina que no es hospitalaria. En otros países, las personas, la diversidad sexual, se atienden en lugares donde se atienden enfermedades. Y acá hay algo simbólico que es muy importante. Las personas, la diversidad sexual, son sanas. Tienen que atenderse donde se atienden las personas sanas. Entonces, yo soy mucho de los simbolismos. Si nosotros ponemos a atender a personas la diversidad sexual, claramente una cirugía, claramente otras cosas complejas desde el punto de vista tecnológico no se pueden hacer en el barrio, pero las personas tienen el derecho todas
de atenderse cerca de donde viven, donde se desarrollan, en red con la escuela, con el liceo, con la comisión de vecinos. Esa es la verdadera salud. La salud, una persona pasa por el hospital en su vida muy pocas veces. La cotidianidad está en el lugar donde vive, donde se desarrolla. Entonces creo que esto que trajo Uruguay en forma novedosa también hace que los números de Uruguay, por ser implementado en el primer nivel de atención, en las policlínicas, sean muy buenos los números. Porque la persona, tenga o no tenga dinero, no va a un lugar y dice, yo quiero hacerme esto. Yo siempre digo a mis compañeros y compañeras de trabajo, esto no es un almacén. Acá no podemos venir y decir, hay procesos, protocolos, etcétera. Siempre adaptado a las personas, pero también acompañando. Yo creo que la tarea de acompañar a veces la minimizamos como una cosa fácil y es algo que el sistema de salud muchas veces deja de lado. No sé, creo que a todos nos ha pasado esta fragmentación del sistema, que vas al dermatólogo para que te vea la piel, al cardiólogo para que te vea el corazón, al oftalmólogo para que te vea el ojo, y quién ve a la persona. Nadie te pregunta cómo te sentís. Exacto. Como el todo. Bueno, para Sin decirte duda. algo con respecto a eso, es habitual, a mí me pasó hace poco que a un paciente preguntarle, ¿cómo te sentís? Ay, me equivoqué, saqué hora para el psicólogo, pero iba al médico. Claro. Esta cosa de que estamos tan fragmentados que si te preguntás cómo estás, es de otra área. Entonces, también esto, empezar a ver a las personas. Y en el caso de ustedes esto se ve muchísimo más, porque estamos hablando de, bueno, de novedades en materia legislativa, estamos hablando de realidades que si bien existían, como tú decías, bueno, hoy las vemos, las atendemos, estamos trabajando en ellas. ¿Se viaja desde Artigas hasta este consultorio de ustedes en el Pereira Rosell para encontrar a esa palabra amigable o esa pregunta que te diga cómo te sentís? Sí. Sí, viajan toda la noche. Antes lo hacían, iban a un asentamiento en Barros Blancos. Viajaban toda la noche, paraban en la ruta, atravesaban el asentamiento. Ahora existe una red de profesionales, coordino mucho con ellos, coordino mucho con la Facultad de Medicina, que acá la Facultad de Medicina ha hecho muchísimo camino, de hecho es la gran responsable de la implementación, pero es como súper fuerte, porque también está la impotencia nuestra de que sabemos que desde donde estamos el trabajo que hacemos no va a ser tan bueno como si lo hiciera alguien que trabaja en el territorio, articulando, conociendo a la familia, yendo a la casa, haciendo visita domiciliaria. ¿Qué voy a hacer yo desde Montevideo, en Parque Valle, con alguien que vive en Artigas? Más que recomendarle, etcétera, capaz que indicar algún medicamento, pero me parece que ahí está la lógica. Suerte que hay equipos. Yo creo que también acá se mezcla en algunas cuestiones que algunos referentes públicos, sobre todo políticos, dicen públicamente vinculado a esta población y que de verdad hay algunos profesionales que sienten que trabajar en esto le podría llegar a traer problemas y yo siempre digo esto que es... Hay presiones. Hay presiones, claro que sí. Como en todos. Hay presiones todas infundadas, porque acá desde un lugar hasta puramente técnico. Acá estamos hablando de salud, de indicadores de salud, de problemas de salud. Yo les podía transmitir la cantidad de intentos de autoeliminación. Bueno, Uruguay es tristemente célebre por la cantidad de intentos de suicidios en adolescentes. En la población de la diversidad sexual es el doble. La población de la diversidad sexual tiene mucha más incidencia de lesiones autoinfligidas, de intentos de autoeliminación, de ansiedad, de depresión. ¿Y eso por qué es? Eso es por experimentar trayectorias de odio y de expulsión. Y si no está la salud ahí, nosotros no podemos estar atendiendo la consecuencia. Tenemos que estar atendiendo, y esa es nuestra tarea, evitar la prevención para que esto pase. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando con las familias. Hay cosas que nosotros no podemos hacer desde la salud. Sobre todo cuando estamos hablando de la minoridad, ¿no? Exacto. ¿Y quién las hace? Las hacen los colectivos de la sociedad civil. Por ejemplo, hay un colectivo con el que trabajo un montón, no quiero olvidarme de ninguno, pero hay varios, Ovejas Negras, TVU, pero TVU, por ejemplo, que es infancias, adolescencias y familias, las mamás que transitan este proceso hablan con otras mamás. Yo no soy papá, no tengo hijos trans, entonces sí tengo la formación, pero sé que si otra mamá le dice a otra mamá, desde un lugar de par, yo atravesé esto, me pasó esto y mi hijo está sano, feliz, ahí hay una acción en salud, que por más que yo quiera hacerla, no va a llegar de la misma forma. Entonces, trabajar con pares, incluirse, que una persona trans sepa que hay otras personas trans, que una infancia trans sepa que hay otra infancia trans que se desarrolló feliz, es muy importante. Y también no olvidar que no solo hablamos de personas trans.
En Uruguay hoy las personas gays, las mujeres lesbianas siguen sintiendo y siguen siendo parte de una expulsión del sistema de salud. Las personas todavía no aceptamos el sistema de salud, sobre todo, a las familias diversas. Va una mamá con su pareja mujer y hay algo como muy constante de no entender que hay dos mamás en esa familia y que la única mamá es la gestante. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar y empezar a abrazar a todas las familias. Cada familia es única y todas son válidas. Si las funciones de la familia se cumplen y que la principal de todas ellas es el amor, ¿por qué debería haber una mamá y un papá en todas las familias? A veces no hay una mamá. A veces hay dos papás y que cumplen las funciones familiares en forma muy exitosa y ese niño se desarrolla completamente la mayoría de las veces, ¿no? Y lo mismo con dos mamás. Creo que nos falta a todos abrazar a la diversidad sexual mucho más. Nos vamos a ir ya a los compañeros del panel, que seguramente tienen cosas para preguntar, para reflexionar, pero usted sabe, doctor, que este sigue siendo un tema complejo, no solamente entre ustedes mismos, la comunidad médica, los profesionales. Hablar de niñez y adolescencia trans es un disparate, es un atentado a la biología individual. Se sigue leyendo esto y hay gente que genuinamente tiene esta preocupación, esta concepción. ¿Cómo hacemos con esto? Primero que entiendo que muchas personas lo piensen. Mi tarea es transmitir lo que ocurre en el consultorio y las consecuencias de ese discurso con las infancias y las adolescencias. Creo que lo peor que puede existir para la salud de una infancia y adolescencia es decirle acá no ha pasado nada. Vos vas a jugar con los juguetes de varón si tenés pene. Y vas a jugar con los juguetes de nena si tenés vulva. Y los juegos no tienen género. Y cuando un niño juega a un juego obligadamente, deja de jugar. Y jugar para un niño es desarrollarse, es imaginar. Yo tengo muchos ejemplos que le podría decir. Justo dijiste un departamento al norte del Río Negro, donde un niño es obligado a ir a una práctica de fútbol, donde en la intimidad de su cuarto se le pintó un escudo de Peñarol y donde el juego dejó de ser un juego. Es obligado por el mandato social de lo que debemos hacer los varones y deben hacer las nenas. Ningún niño va a ser gay si juega con muñecas, ningún niño va a ser trans si cocina. O sea, los juegos son libres, hay que jugar. El desarrollo de los niños está puesto ahí. Y a veces la principal herramienta de los adultos es esta de la del mensaje. Pensar que esto es un invento, que está en el plano de la privacidad. Esto no es en el plano de la privacidad. Sí, o pensar que esto existe, que creo que es lo que se plantean genuinamente muchas personas, que esto existe porque está en el menú, digamos, ¿no? Porque la ley trans lo puso y dijo, esto puede ser una opción. Claro, pero mira, pongámosle sentido común. A ver. Esto no es una elección. O sea, si alguien pudiera elegir, yo les diría que trabajo con poblaciones vulneradas hace 15 años, elegiría ser blanco, rico, heterosexual, porque la vida se te es mucho más fácil. Cuando vemos las otras intersecciones, ser afrodescendiente, ser gay, ser pobre, ahí se te hace difícil la vida toda, el acceso a la salud, pero el acceso a cualquier otro servicio, a lo educativo, a todo. Entonces, me parece que decir que es una elección es complejo, es muy complejo, porque hay muchas veces, te lo pongo hasta por lo opuesto, cuando la gente vive una vida que no es la que siente. Yo a mis pacientes cuando vienen a la consulta les digo, mira, ¿sabes qué? Te tengo que felicitar por la valentía. Me parece muy valiente que las personas vayan a un servicio de salud a decir, necesito cuidarme de salud, esta es mi identidad de género, o ir con su pareja y a verse bancarse cosas que son terribles de esta heteronorma que está siempre presente. Entonces, me parece que es una valentía porque el Estado es muy poderoso y cuando es heteronormativo te lleva puesto, muchas veces te lleva puesto. Entonces, aunque las leyes digan otra cosa. Las leyes digan otra cosa. Pepe. A mí no me molesta demostrar públicamente ante la Cámara mi ignorancia en estos temas. Lo que no quisiera hacer una pregunta estigmatizante, así que te pido que me corrijas directamente si estoy planteando mal las cosas. Un adolescente, por citar un caso, biológicamente mujer, se percibe hombre, va a tu consultorio, tú la atendés.
¿cuál sería la diferencia fundamental en que la atienda otro médico que de repente no tiene la especialización o no ha trabajado con este adolescente trans, por ejemplo? Lo mejor es que lo vea un equipo multidisciplinario. Si eso no es posible, yo te diría que lo principal es acompañar y no dar por supuesto cosas. Las personas abandonan el sistema de salud cuando viene, por ejemplo, una mujer lesbiana y el médico le dice ¿con qué método anticonceptivo te vas a cuidar? No con ninguno, porque mi pareja es mujer. O sea, no previó el profesional de que había una opción de que esa mujer podía ser lesbiana. No pregunta al colega ¿por quién te sentís atraído? ¿Por varones, por mujeres, por ambos, por ninguno? Porque dio por entendido que del otro lado había una persona heterosexual. Entonces, el problema aparte, y creo que lo que tenemos que aprender, es que desde el sistema de salud pensamos que del otro lado hay una persona cis heterosexual. Entonces la persona se va con indicaciones y recomendaciones que ni siquiera son para ella. Porque es muy fuerte ir al médico y decirle, hey, no, soy lesbiana, o hey, no, soy gay. Cuando vos lo preguntás, yo lo pregunto todo el tiempo a todos los pacientes, nunca nadie se ofende ni... Es una pregunta habitual, claramente no es la primera pregunta que hago, pero en la cotidianidad es importante saberlo porque hacer recomendaciones específicas para esa persona. Entonces creo que lo principal es la escucha y después hay guías, hay una guía que se puede descargar gratuitamente para profesionales de UFPA y Ovejas Negras donde dice cada paso cómo seguir, pero sobre todo la escucha, es escuchar. Las personas saben muchísimo de ellas mismas. Preguntar qué pasa en la familia, ¿estás dentro del closet? ¿Estás fuera del closet? El closet trae en sí mismo depresión, ansiedad, intentos de autoeliminación. Entonces poder acompañar ese proceso es muy importante. Y lo otro, Pepe, es validar al adolescente. Cuando me dicen a mí que las personas pueden definir y decidir cuando tengan 18 años, es un montón. Porque estamos adjudicando muchos años de sufrimiento. Y esto de que hormonizamos a niños, nunca en mi vida, en 15 años que trabajo en esto, hormonicé a un niño. Sí acompañé a infancias en esto de... ¿Cuándo comienza cronológicamente, en edades, un tratamiento de hormonización? Y bueno, hay diferentes formas. Sí. Se puede hacer un bloqueo puberal, digamos, pero hormonización en sí mismo tiene que ver legalmente con un concepto que se llama autonomía progresiva, que es exactamente lo mismo que cualquier adolescente puede ir solo a la consulta, puede tomar anticonceptivos, puede operarse, etcétera. Que eso evalúa el equipo de salud, tiene autonomía, lo hace sin los padres perfectamente. Este concepto de que las personas después de los 18 años recién pueden decidir, te diría que es más un concepto jurídico y no lo es de salud. Las personas van siendo autónomas a la consulta, inclusive solas, y está muy bien y yo lo celebro que así sea. Puede ser 16, puede ser 14, ¿qué es lo más bajo? Y bueno, podría ser 15 años, en mi experiencia Sí. te diría 15 años, 16 años, pero también esto, tal cuco de que es irreversible, nunca más. No, hey, tranqui, hay tantas cosas para hacer antes, se puede cambiar el nombre y eso... Es un proceso. Es un proceso y un protocolo, no es que eso ocurra, va a la consulta y se hormoniza, hay muchas cosas para hacer. Perfecto. ¿Pablo? Yo acompaño lo que decía Pepe recién. Yo soy un ignorante en el tema y te he escuchado con muchísima atención. Sí hay algo que me consta, que la sociedad uruguaya somos muy conservadores, ¿no? Es una realidad. Los uruguayos somos conservadores, somos racistas, aunque no lo digamos, y nos cuesta mucho todo este tipo de temas tratarlo. Algunos por desconocimiento y otros porque existe un rechazo de por sí. De todas formas, igual se aprueban leyes que regulan tal y cual situación y uno escucha determinado tipo de declaraciones, pero en el fuero íntimo de esos que declaran también son más conservadores que de repente uno. Porque la verdad está lleno de hipócritas. Esa es la realidad. Entonces, la cosa viene un poco por ahí. Pero lo que más me sorprende de todo lo que vos estabas comentando es que los servicios de salud no atienden a estas personas. Eso es lo que me llama poderosamente la atención. Porque independientemente de tu condición sexual o lo que vos elijas ser o te autopercibas, sos un individuo con los mismos derechos que tienen los demás. Entonces, me llama poderosamente la atención que las instituciones públicas y privadas no atiendan a este tipo de personas. Y la pregunta es, primero, ¿cuál sería de pronto el tema de la pena que tendrían que tener este tipo de instituciones? Si es una denuncia en el Ministerio de Salud Pública, o me imagino que se canalizará por ese lado. Y la otra, ¿dónde se dan más incumplimientos? ¿En salud pública o en las instituciones privadas? Doctor, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a poner a los demás panelistas también porque nos quedan pocos minutos y usted después contesta todo. Perfecto. Toma nota. Ahí Bien. está, vamos anotando. Las penas, acordate vos lo que preguntaste.
No, a ver, lo mío es muy cortito. Felicitarlo, Daniel, al doctor Márquez, porque están, junto con otros profesionales, dando una batalla por un cambio social y cultural que es muy necesario, que es dejar de ver al distinto como una anomalía, dejar de ver al que no sigue los cánones de la normalidad tradicional, como alguien que merece el mismo trato que cualquier persona. La verdad que hasta ayer nosotros nos criamos, y seguramente hoy sigue, aunque creo que de manera aliviada, con una idea de que la transexualidad era una monstruosidad. Y yo me crié en ese Uruguay, digamos, seguramente nos ha pasado a todos. Y por suerte hoy estamos saliendo de eso. No digo que hayamos salido, pero estamos saliendo de eso. Y después hay muchos conceptos que trata el doctor Márquez que yo lo llevaría al terreno de la salud en general. Porque el trato amigable, vaya si es un debe del sistema de salud. Y vaya si ahuyenta gente... Por favor, y esta cosa de la navegabilidad de que vos como usuario del sistema de salud te enfrentás a instituciones en general muy masificadas, con trámites administrativos para acá y para allá, siendo un país nosotros que ponemos mucho dinero en el sistema de salud, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿qué habría que hacer para, más allá de estos equipos especializados que son muy necesarios, que transversalmente la medicina acepte, adopte y los servicios de salud adopten estos conceptos y métodos de trabajo para ser amigables con las diferencias del terreno de la sexualidad? Ahí vamos sumando entonces aristas, Valeria. Sí, yo en realidad no sé si tanto una pregunta, porque tú hablabas y en realidad a mí se me reflejaba lo mismo que le sucede a las personas que tienen discapacidad. También y además en cada discapacidad particularmente todos tenemos médicos amigables. Nosotros mismos nos recomendamos a qué doctor ir y a qué doctor no ir nunca. O sea, ¿no? Por estos preconceptos. Entonces, a las minorías en sí, o sea, pasa en este tema que estamos hablando, pero nos pasa a las personas, a las familias que tenemos a alguien con discapacidad, que hacemos exactamente lo mismo. Y nos pasa en la educación, a qué escuela no ir, a qué escuela ir, a dónde... O sea, nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Porque son las excepciones los amigables. Porque el tema es que, obvio, excepcionalmente son los amigables. Yo creo que tiene mucho que ver con la formación. Entonces, el consultador, o sea, si en realidad no hay un cambio muy grande en la formación de los doctores, de los docentes, de todas las personas que tienen que ver con la atención en distintos ámbitos de la vida de estos colectivos, no vamos a tener instituciones ni profesionales amigables, porque muchas veces, a veces tiene que ver con un tema, yo qué sé, religioso, con cómo fueron criados y demás, pero muchas veces tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? O sea, no hay un conocimiento cabal de lo que le pasa o las necesidades que tienen estas minorías al momento de la atención. Entonces, yo creo que lo podemos hablar mucho. Se puede hablar de sanciones, del que atendió o no atendió, o si lo atendió mal, o lo discriminó, o lo que sea. Pero desde ese lado del sancionatorio, no vamos a lograr tener más profesionales amigables, en este caso, en la salud. Entonces, no sé capaz si tenés la misma mirada en cuanto a que si no hay un cambio muy grande en cómo se forman, ¿no? En que estos sean temas o sean materias dentro del estudio para ser médico en este caso, yo creo que no vamos a ver cambios. Por más que presione el Estado en lo público, por más que presionen las mutualistas, por más que... no es un tema que cambie por la presión, ¿no? No sé, te lo dejo planteado. Ahí se lo dejamos planteado al invitado porque tiene el tema de las sanciones, el tema de cómo hacer que esos equipos multidisciplinarios atraviesen todo el sistema y, bueno, ¿y qué hacemos con la formación? Bien. Primero, hay una ley, está promulgada, yo creo que hay una falla de la rectoría. Si hay una ley y los prestadores están obligados, hay una rectoría, que es el Ministerio de Salud Pública, que debería hacer cumplir la ley. Yo acá me libro, ya me siento en el living de mi casa, me libro de muchas cosas, bueno, entonces voy a decir algo. Haga de cuenta que no lo ve nadie, pero recuerde que está en televisión. Voy a decir algo que sí creo. Me encantaría que la salud fuera menos negocio.
Y esta población no es negocio. Y esta población no es negocio, claramente Dígalo no. claramente. Claramente no. Y otra cosa que pasa es que la mayoría transcurren solas, entonces tampoco nadie se queja. Ni es negocio ni es grupo de presión. Ni es grupo de poder. Entonces bien. también otra cosa que ocurre es que hay una ley, no se cumple y para los prestadores es un gasto. Entonces, si no gasto y no me sancionan, no la cumplo. Entonces, y ahí lo que no se ve, y es lo que yo intento decir todo el tiempo, es subí unas fotos en mi Twitter mostrando los procedimientos clandestinos. Pude subir las que eran menos impactantes, porque son realmente durísimas. Quienes trabajamos en salud no podemos creer que las personas tengan una expectativa de vida de 35 años. Es un montón, hay mucho para hacer ahí. Entonces, si la rectoría no entiende de que si esto no aumenta, no hay más lugares, no se abre el sistema de salud formal, se abre el clandestino y las personas se mueren jóvenes. Y es carísimo para el Estado. Hay personas que me dicen, con la plata de mis impuestos, todo ese discurso que ya sabemos que lo escuchamos mucho en los grupos antiderecho. Les digo, primero es moral, pero segundo, si quieren poner el concepto económico, se los voy a poner el concepto económico. Es mucho más caro para el Estado poder pagar las consecuencias de los tratamientos clandestinos que brindar una atención adecuada para estas personas. Es algo similar a cuando se promulgó la ley del aborto. Sí, similar, ¿no? Sí. O sea, es algo similar. Tiene capaz que estar ribetes. Similar, me imagino, en la forma de implementación y las consecuencias que trae el sistema clandestino. Exactamente, el sistema que clandestino. no te tengas que ir a la clandestinidad. clandestinidad. Exacto. Bien, y en cuanto a formación... Bien, en cuanto a formación, creo que se están haciendo muchas cosas, hay mucha bibliografía. Uruguay a nivel regional está muy bien visto, muchos extranjeros vienen a querer formarse acá, yo creo que es más cultural. Y con respecto a cómo hacer para adelante, yo creo que para adelante todavía falta un montón, porque tampoco es redituable, porque tampoco es negocio, pero es fundamental para la salud de las personas, es el desarrollo de la medicina familiar y comunitaria. El especialista en medicina familiar y comunitaria es el que está en el territorio, en el terreno. 15 minutos de consulta, los médicos encerrados en un hospital no hacen nada. Apenas podemos empezar a hablar y a conversar. Sin embargo, si estoy en el territorio, en tu barrio, puedo charlar con la maestra, que sabe mucho de la salud de tu hijo, podemos intercambiar, tengo horas pagas para hacer visitas domiciliarias, voy a tu casa, la conozco, veo si tenés humedad y tenés asma, veo si hay pelos de animales y te recomiendo cosas. Esa es la verdadera salud. Hay un debe enorme en Uruguay con el desarrollo de la medicina en territorio. Doctor, nos queda nada y muchísimas preguntas. Yo creo que voy a tener que volver, porque esta sinceridad que Pepe y que Pablo manifestaban, creo que todos tenemos que hacer en este sentido bueno, una autocrítica y decir que estamos todos con el debe en muchas cosas, en muchos seguimientos, y ser sinceros, estamos todos aprendiendo también con usted, eso lo hemos hecho hoy. Si alguien nos está viendo, si alguien se siente identificado con que no va a ese sistema de salud que le toca, a esa mutualista que le toca, a ese médico que le toca porque lo trataron mal, porque tiene vergüenza, porque tiene miedo, ¿cómo se contacta con ustedes? Bueno, a través de las redes, ni que hablar, pero a través de las redes los colectivos tienen una alianza muy fuerte, pueden dirigirse a cualquiera de los colectivos, hay muchos, le preguntan cómo hacer, pueden acceder, ellos los van a orientar. Hay algunos lugares en el sistema mutual, Casmo en Montevideo, alguna otra mutualista, muy poca en el interior. Les digo que el interior es el lugar menos amigable en el sector mutual, y el sistema público, el Pereira Rosell y algunos lugares del interior, pero falta un montonazo. Me queda pendiente, no hemos hablado tantas veces aquí de medidas a nivel sindical. ¿Qué pasa con un sindicato médico, con los colectivos de sus colegas que muchas veces cuando quieren presionar para algunas cosas presionan? ¿Hay allí comunicación con ellos? Y bueno, sí, yo creo que se ha hecho un montón desde el lugar en los que pueden hacer los colectivos médicos. Yo creo que acá es más los colectivos de usuarios. Pero ¿qué pasa? En estos usuarios particularmente también tienen vidas súper complicadas. Entonces, muchos están luchando para llegar a fin de mes con los tratamientos clandestinos, para poder cuidar su salud, etc. Yo creo que sería muy bueno que los médicos nos embanderáramos en esto. Sé que el sindicato está trabajando un montón en estos temas, el sindicato médico ya lo hizo algunos años anteriores, pero me parece que acá no es solo cuestión de salud, tenemos que pensar en los vecinos, las vecinas que están del otro lado, cómo tratan a las personas de la diversidad que tienen cerca, a sus hijos, a sus vecinos y a la comunidad en general. Creo que va un poco por ahí y seguir abriendo puertas. La cuestión de amigable no es solo para los profesionales, Exacto. es para todos. Hacemos la última pausa, le agradecemos muchísimo. Un placer, habernos placerazo. visitado. Muchas gracias. Y ya volvemos.